Hola a todos, esta es la ayudantía 14 y bueno, es de video de nuevo porque tuvimos el feriado. La ayudantía de hoy día va a tratar sobre vectores y ecuaciones de la recta, plano, todo lo que tiene que ver con geometría ya en el espacio, que es lo que vamos a ocupar más adelante para el estudio de las funciones en varias variables. Así que vamos con eso. En la pregunta 1, lo que debemos hacer es encontrar vectores unitarios para ciertos vectores. Entonces vamos a encontrar vector unitario para el vector A va a ser el, el vector U menos 3 y gorro más 7 J gorro. Y bueno, para esto hay que partir recordando que es un vector unitario. Y recuerden que un vector unitario lo vamos a llamar como U gorro, que va a ser tomar nuestro vector U y dividirlo en la norma de U. La norma, la gracia que tiene es una medida de la distancia de nuestro vector. Así que lo importante de eso es que vamos a poder tomar nuestro vector y dividirlo por esa distancia y va a quedar más o menos de largo 1. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero que todo, cuando tenemos notación de I gorro, J gorro o K gorro, significa que nos están dando un vector en forma de suma. Entonces, cuando tenemos algo del estilo de I gorro y de J gorro, podemos hacerlo de la forma menos 3,7. Y es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular la norma. Y esta norma se define siempre como la norma de U, como la raíz de el U1 al cuadrado más el U2 al cuadrado. ¿Ya? En donde en este caso la primera componente yo le llamo U1 y la segunda componente le llamo U2. Hay otros libros en que le llaman U sub X o U sub Y. Entonces en nuestro caso, la norma sería la raíz de menos 3 al cuadrado más 7 al cuadrado. Sería 9 más 49, que sería la raíz de 58. Así que por lo tanto nuestro vector va a ser agarrar el vector inicial y dividirlo por esta norma que nos dio raíz de 58. Luego el U gorro, que es definido como U partido en la norma de U, va a ser el vector 3,7 dividido en 58. Y nosotros, para que nos quede en una notación de vectores, lo que podemos hacer es, cuando yo estoy multiplicando o dividiendo un número a un vector, simplemente lo multiplico o lo divido a cada una de sus componentes. Entonces esto va a quedar como menos 3 partido en raíz de 58, coma 7 partido en raíz de 58. Bueno, el ejercicio B, tenemos que hacer lo mismo ahora, pero con un vector en 3 dimensiones, que es el vector 8, menos 1,4. ¿Ya? Entonces nuevamente calculamos primero la norma, que sería la raíz de 8 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto me da 64 más 1 más 16. Y 64 más 16 es 80. Y más 1, 81. Luego la raíz de 81 es 9.
Por lo tanto, el vector B unitario, o sea, B gorro, va a ser B partido en la norma de B, que va a ser vector 8,-1,4 partido en B, o sea, el vector grande 8 novenos menos 1 noveno, 4 novenos. Y eso es cómo podemos obtener un vector unitario. Recuerden que este vector, la característica que tiene es que tiene magnitud 1, mide 1. Si yo grafico esto en el espacio y mido la línea que tiene él, mide 1. Cosa que va a ser tremendamente importante para algún tipo de cálculo que vamos a querer hacer más adelante. Con respecto a esto mismo, la pregunta 2 nos pide calcular un vector que tenga la misma dirección. Que un vector z de coordenadas 1, 6, 3, pero de longitud 5. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es altamente probable que z no tenga longitud 5. Así no tendría mucho sentido que nos estén preguntando este ejercicio. Así que lo que vamos a tener que hacer es de nuevo recurrir al vector unitario. El vector unitario, la gracia es que es un vector que tiene la misma dirección, el mismo sentido, pero que es de largo 1. Largo, magnitud, módulo, son todos sinónimos. ¿A qué se refiere con la misma dirección? Que está puesto en el mismo eje. Por ejemplo, el plumón rojo y el plumón negro a priori tienen la misma dirección, pero si hago esto, ya no tienen una misma dirección. No serían paralelos. Mismo sentido significa que apuntan hacia el mismo lado. Yo podría tener el vector azul y negro, que por ahora tienen la misma dirección, pero no tienen el mismo sentido, porque el vector azul está apuntando hacia mí y el vector negro está apuntando en contra de mí. Entonces, ¿cuál es la gracia? Este vector de acá probablemente no tiene largo 5, pero el vector unitario va a preservar la dirección, el sentido y además nos va a dar largo 1. Así que la estrategia va a ser calcular ese unitario y después multiplicarlo por 5 para asegurarnos que tenga largo 5. Entonces, vamos a lo que decía. Notemos que z no tiene longitud 5. ¿Y cómo podemos verificar eso? Calculando la norma. La voy a calcular porque la voy a ocupar más rato. Entonces calculo la norma de z, que va a ser la raíz de 1 al cuadrado más 6 cuadrado más 3 al cuadrado. 1 más 36 más 9. O sea, 37 más 9. O 36 más 10. Que es la raíz de 46. Y claramente la raíz de 46 no es 5. De hecho, esto es bastante más grande. Esto es casi 7, porque la raíz de 7 es 49. Entonces, el vector z que nos han pasado mide más o menos 6,8 por ahí. Entonces, necesitamos que postular un vector que esté en la misma dirección, pero que mida 5. Así que lo primero que hago va a ser hacerlo de largo 1. Entonces, hacemos un vector en la misma dirección pero de largo 1, es decir, el unitario. Y nuestro unitario, que sería z gorro, va a ser el z partido en la norma de z, que ya sabemos que esto va a ser 1, 6,3 partido en la raíz de 46.
está de más decir que no hay como arreglar mucho la raíz de 46, ya que es 23 por 2, y 23 es un número primo, que no sirve para muchas cosas interesantes, así que no vamos a poder escribir este número de otra forma un poco más bonita. Así que por ahora este es nuestro vector de acá, que tiene largo 1, pero nos pidieron algo con largo 5. Entonces, para hacerlo de largo 5, simplemente multiplico todo este vector por 5. Entonces este nuevo vector lo voy a llamar z sub f de z final, y va a ser 5 veces el vector z unitario. O sea, un 5 que va a anteponer nuestro antiguo vector, y que finalmente voy a multiplicar cada vector. Entonces me queda 5 partido en raíz de 46, 6 por 5 es 30 partido en raíz de 46, y 5 por 3 15 partido en raíz de 46. Así que este vector de aquí, este último, es el que cumple con las características que nos han pedido en el ejercicio. A continuación vienen unos conceptos muy importantes en lo que va a ser el estudio de las figuras geométricas en el espacio a través de vectores, que son los conceptos de ortogonalidad. Entonces, antes de avanzar, vamos a definir qué es ser ortogonal y qué es ser paralelo. Entonces, por ortogonalidad voy a entender que A y B son ortogonales si su producto punto es 0. La notación de producto punto suele ser algo pésimo y terrible, así que con tal de seguir la notación del libro, cuando yo haga producto punto voy a hacer un punto muy gordo. ¿Ya? Espero que en el video se note. En clase no se va a notar mucho, así que yo voy a ir avisando apropiadamente cuando sea producto punto. Yo suelo usar otra notación, pero me da la sensación de que los voy a traumar si la uso. Así que vamos a usar este punto gordo. Bueno, después vamos a ver de qué se trata este tema del producto punto. Por ahora voy a decir que esa es la definición de ortogonalidad. Y la otra definición que tenemos parecida es la de paralelismo. La noción de paralelismo me dice que cuando yo tengo dos vectores que son paralelos, es que uno es ponderación del otro. Es decir, si existe un numerito lambda real, ¿ya? Con esto me refiero a que va a haber un número real, no un vector ni un par ordenado, sino que un número tal que uno va a ser la multiplicación del otro. Entonces, un detalle adicional, ¿qué sería el producto punto? Bueno, el producto punto es lo siguiente. Si yo tengo un vector A, que voy a llamar 1,4, no, lo voy a hacer de forma rigurosa, activa. Entonces, si A es un vector que va a ser x, y, y B un vector que va a ser u, w, entonces el producto punto va a ser lo siguiente. Es decir, A punto gordo B, o sea, va a ser x, y punto gordo u, w, significa que voy a hacer una multiplicación punto a punto o componente a componente. Entonces voy a multiplicar de manera usual el x con el u, que van a ser las primeras componentes, y voy a sumar con el resultado que me van a dar, sumar las otras componentes, y con doble. Así que esto va a ser
lo que vamos a ocupar para nuestros desarrollos. Entonces, vamos con la pregunta 3. Entonces, la pregunta es la siguiente y les van a hacer la misma pregunta en la prueba. Les van a poner un par de vectores y les van a preguntar, vea si son ortogonales, paralelos o ninguno. Aquí va esta cuestión. ¿Ya? Es la misma pregunta que uno vio o en el colegio o en precálculo acerca del tema de lo que es perpendicular y paralelo. Uno lo hacía con el tema de la pendiente. Dos cosas eran paralelas si tenían la misma pendiente y eran perpendiculares si el producto de sus pendientes es menos 1. Acá nosotros no tenemos muy definido qué es la pendiente porque todavía no hemos hablado ni siquiera de lo que es una ecuación de la recta en el espacio. Así que por ahora vamos a ocupar este tipo de notaciones que se comportan un poco bien cuando uno las ve desde el punto de vista trigonométrico. Así que la pregunta es: ortogonal, paralelo o nada. El primer par de vectores que nos dan es U 2,4, 7 y B 5,6,2. La estrategia siempre es la de siempre y es recomendado que ocupen esta estrategia cuando sean este tipo de ejercicios. Lo primero que uno hace es corroborar la ortogonalidad, o sea, hacer este producto punto. Si nos dio producto punto igual 0, se acabó el ejercicio, son ortogonales. Si no nos da 0, no pueden asumir que son paralelos. Hay que ver que son paralelos y hay que encontrar este lambda que yo puedo decir que uno es la multiplicación del otro. Si ese lambda no existe, en ese caso es ninguno. Entonces, veamos si son ortogonales. Y para ello voy a hacer el producto punto, que va a ser 2, menos 4, 7, punto gordo, 5,6,2. ¿Qué significa esto? Multiplico primera componente con primera componente. 2 por 5 más menos 4 por 6 más 7 por 2. 2 por 5 es 10, menos 4 por 6 es menos 24 y 7 por 2 es 14. 10 más 14 es 24, menos 24 es 0. Luego, U es ortogonal a B. Y se anota exactamente la misma notación que tenemos adecuada para la perpendicularidad. En la parte B, los vectores que nos dan son U igual menos 3 y gorro más 9, J gorro más 6K gorro, y V que es 4 menos 12 menos 8. También en I gorro, en J gorro y en K gorro. Recuerden que esa notación de I gorro, J gorro, K gorro nos está diciendo el vector, pero con sumas. Así que esto es lo mismo que mirar menos 3, que es el que acompaña al I gorro, coma, el que acompaña a J gorro es más 9, el que acompaña a K gorro es 6. Y lo mismo abajo, que sería 4, menos 12, menos 8. Entonces, veamos el tema de la ortogonalidad primero. Y esto significa hacer menos 3,9,6, punto gordo, 4, menos 12, menos 8. Y eso va a ser menos 3 por 4, menos 12, más 9 por menos 12, que eso va a ser algo negativo, menos 108. Y 6 por menos 8, menos 48. Y esto está completamente lejos de ser 0 porque tengo una resta de 3 cosas que son negativas. Así que claramente no es 0. Luego,
esta pareja de vectores no son ortogonales. Así que tenemos que buscar si son paralelos. Para ver si son paralelos, lo que vamos a tener que hacer es ver si hay alguna relación para llegar de multiplicación de un lado a otro. Entonces, la definición dice que tendrían que ser paralelos si en mi caso existe un numerito tal que u es multiplicar por b ese numerito. ¿Qué significa eso? Recordemos que u y b son vectores que tienen tres componentes. Entonces aquí yo tendría la primera componente u1, u2, u3 igual lambda de b1, b2, b3. Pero lambda lo que hace cuando se enfrenta a un vector es multiplicarlo. Entonces va a ser lambda por b1, lambda por b2, lambda por b3. Así que lo que vamos a hacer es ver cuánto el primer numerito va a tener que ser multiplicado para llegar al segundo. Ese cuánto va a ser el lambda, y lo que vamos a tener que corroborar es que cuando yo haga lo mismo con el segundo y el segundo y el tercero, me dé exactamente el mismo número. Vamos con eso. Entonces, a priori acá va a ser menos 3, 9, 6, igual 4, menos 12 y menos 8. Entonces, a priori, yo voy a creer en que esta cuestión es paralela y voy a decir que menos 3 va a ser lambda por 4. Y esto va a ser en la primera componente. Y despejo lambda. Despejando lambda acá veo que el 4 está multiplicando a lambda, así que va a ir a dividir. Así que lambda es menos 3 cuartos. Así que por ahora yo sé que cuando al menos 3 lo multiplico por menos 3 cuartos. No, ¿cuál? 4 cuando lo multiplico por menos 3 cuartos, obtengo menos 3. Veamos si ocurre lo mismo en todos los otros lados. En la segunda componente yo tendría 9 igual a lambda por menos 12. Entonces vuelvo a despejar y me va a quedar 9 partido en menos 12 igual lambda. Alguien podría creer que este número es distinto que el de arriba, pero se equivoca porque esto no está simplificado. 9 y 12 son múltiplos de 3, en donde 3 por 3 es 9 y 3 por 4 es 12. El menos da lo mismo donde esté. Si está arriba o abajo, puede ir al frente. Y la tercera componente hay que volver a hacer lo mismo. No se vayan a confiar porque en las primeras dos componentes les resulta. Puede que la tercera la arruine todo y no son paralelos. Así que en la tercera hay que hacerlo igual y me queda 6 va a ser igual a lambda por menos 8. O sea, 6 partido en menos 8 va a ser lambda. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplificar por 2. 2 por 3 es 6 y 2 por 4 es 8. Así que nuevamente me dio menos 3 cuartos. Entonces, esta es la cuestión importante que demuestra el efecto del paralelismo. Siempre hay un lambda, que es menos 3 cuartos. Cuando ocurre esto, hemos dicho que luego el lambda es menos 3 cuartos y u es paralelo a v.
pregunta 4 es una de las preguntas más extrañas de esta parte de la materia. Y hay que ocupar una buena definición que hace una relación geométrica con el concepto de producto punto. Así que por lo tanto, si nosotros tenemos un ejercicio geométrico, como son los de la pregunta 4, en donde hay un triángulo y un cuadrado, y se relaciona con el producto punto, hay que usar la siguiente notación. A punto gordo B va a ser lo mismo que la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo que forman el vector A y el vector B. Entonces, en la parte A vamos a considerar un triángulo equilátero. Nótese que esa noción de equilátero se la doy yo. No venía originalmente en el enunciado, ni en el libro lo dice. Pero uno tiene que asumir que es equilátero, si no, no funciona nada. Así que nuestro triángulo equilátero es el siguiente. Tenemos U, tenemos B y tenemos doble B. ¿Ya? Y lo que nos piden encontrar es U punto gordo B. O sea, el producto punto entre U y B solamente a medios geométricos. Entonces, para este tipo de ejercicio, como les dije, hay que ocupar esta fórmula, ¿ya? En donde nos van a relacionar la norma de A con la norma de B. Y el coseno. Lo más importante es el coseno, ¿ya? Y este coseno siempre tiene que ser entre los vectores formados. Entonces, por ejemplo, para U punto B me sirve este ángulo. Este es el único ángulo que me va a servir. Cualquier otro ángulo no va a tener nada que ver con U y B. Es más, si U fuera hacia allá y B fuera hacia allá, ese no es el ángulo. El ángulo tiene que ser exactamente el que necesitamos. Tiene que ser ese tipo de ángulo, no el ángulo en donde la flecha toma la punta. Entonces, como el triángulo es equilátero, vamos a poder hacer la siguiente deducción, que es decir que todos estos son de 60 grados. Entonces, otra cosa que era dato importante del ejercicio es que tanto U, B y W son unitarios. Así que por lo tanto, vamos a tener que U punto gordo B va a ser la norma de U por la norma de B por el coseno entre estos dos ángulos. Y bueno, como U y B son unitarios, entonces su norma es 1. Y el coseno entre ellos es de 60. Así que por ahora nos quedamos con el coseno de 60. Pero recuerden que coseno es más 60 es más conocido como pitercios. Y el coseno de pitercios es 1 medio. Así que por el dibujo podemos observar que U punto B es 1 medio. La otra pregunta es más rara, porque nos preguntan por U punto W. Como ya les dije, no me sirve ese ángulo de ahí, porque tiene que ser sin toparse las flechas. Tiene que realmente haber una especie de juntura. Entonces lo que uno debe hacer acá es
utilizar la imaginación y empezar a copiar figuras geométricas para poder encontrar la relación. Entonces lo que uno hace, lo primero de acá es, debemos encontrar el ángulo. Y para encontrar el ángulo, hacemos lo siguiente. Tengo el U, me quedo muy pequeñito. Entonces para encontrar el ángulo tengo ahí el U, tengo aquí W, tengo aquí B, y aquí W. Entonces a mí me gustaría que U se encuentre con W. Y si se dan cuenta, lo que yo necesito es pegar el inicio de la flecha de U con el inicio de la flecha de B. Entonces yo puedo pegar esta flecha de U aquí. Y este es el mismo U. Pero a cambio, lo que voy a tener que hacer es formar otra flecha. Así que el dibujo me quedó malo. Así que deberíamos hacer otra forma, que es la siguiente. Partir con el triángulo. Que sería U, V y W. Y voy a intentar hacer un paralelogramo copiando el W aquí arriba. Y copiando el valor de U acá. Entonces el ángulo que realmente a mí me interesa va a ser este. Porque este es el ángulo en donde está U con W pegados por el inicio de sus vectores. ¿Cuál es la gracia? Que yo necesitaba replicar otro triángulo equilátero. ¿Ya? Entonces, para ello necesitaba poner U, V y W en sucesión. U, V y W, y acá tengo U, V y W. Luego, estos dos triángulos que se han formado son equiláteros, y por lo tanto tengo 60 nuevamente en todos lados. En particular, acá voy a tener 60 y acá voy a tener 60. Así que el ángulo que están formando U con W es 120. Luego, U.W va a ser la norma de U por la norma de W por el coseno que forman entre ellos. Y esto va a ser 1 por 1 por el coseno de 120. Pero ¿cómo encontrar el coseno de 120? Hay varias maneras. Uno lo podría hacer con el círculo unitario, a través de los ángulos de 60, o podría hacerlo a través de identidades trigonométricas. Cualquiera de los dos métodos sea aceptado. En ambos casos uno va a llegar a que el coseno de 120 es menos un medio. Así que U.W es menos un medio.
Para esta pregunta, para la pregunta 5, vamos a tener que determinar ecuaciones vectoriales, paramétricas y simétricas de rectas en el espacio. Tal como está en el enunciado de la ayudantía, para las ecuaciones vectoriales, nosotros vamos a necesitar un vector director. Entonces, este tipo de rectas va a quedar de la forma R igual R0 más T por B, donde el vector B es el vector director y el vector R0 es un vector posición. Todo el resto de las ecuaciones derivan de esta, y más que nada una forma de representarlas distinto. Las ecuaciones paramétricas van a ser simplemente decir que X es X0 más AT, el Y va a ser Y0 más BT, y el Z va a ser Z0 más CT. En donde, ¿quiénes son estos seres? En donde el X0, Y0, Z0 va a corresponder a cada una de las componentes de R0, y A, B y C va a ser cada una de las componentes del vector B. Mientras tanto que las ecuaciones simétricas van a ser una especie de ponderación entre ellas mismas, donde decimos que X menos X0 partido en A va a ser igual a Y menos Y0 partido en B, igual a Z menos Z0 partido en C. Entonces, lo que nos dicen acá es que nosotros tenemos dos puntos. Tenemos los puntos 1, 3, 2 y menos 4, 3, 0. Entonces, la recomendación siempre es que si se puede encontrar la ecuación vectorial y están los datos para hacerlo, hay que partir por ahí. Porque de la vectorial se pueden sacar fácil las paramétricas, y de las paramétricas se obtienen las simétricas. Hacerlo al revés es un poco más difícil, un poco más tedioso, así que no es tan recomendable. Entonces, lo primero que necesitamos para una ecuación vectorial, si se dan cuenta, es un vector que nos proporcione la dirección. ¿De qué se trata eso de el vector director? Lo que uno hace usualmente es que voy a hacer un dibujo generalizado en 2 dimensiones. En realidad estamos trabajando en 3 dimensiones, pero para que se vea bien voy a hacer un dibujo en 2 dimensiones y voy a tener una recta L. La gracia de esta nueva forma de entender la geometría es que cada punto de la recta tiene una posición fija con respecto al origen del sistema de coordenadas. Entonces, por ejemplo, este punto de acá, P, yo lo que puedo decir es que en realidad hay un vector que une el origen con el punto P, que va a ser mi vector verde. Y yo puedo tener otro vector Q, otro punto Q, perdón. ¿Por qué hablo de 2 puntos? Porque con 2 puntos yo defino una recta. Entonces, anteriormente, con 2 puntos lo que nosotros hacíamos era calcular la pendiente, calcular el coeficiente de oposición y poder dar una ecuación para la recta. Ahora nuestra ecuación para la recta es esta, basada en vectores. ¿En cuáles vectores? En los que tienen que ver con el origen del sistema. Entonces, para el punto Q también tiene su vector, que va desde el origen. Cada uno de estos puede ser un vector R0, o un vector posición. ¿Por qué? Porque, como lo acabo de decir, el punto P tiene un vector que está marcando su posición. Esos son los verdes. Entonces, ¿qué sería un vector director? Un vector director es aquel que muestra y que recoge la información de la dirección de la recta. Entonces, sería este rojo.
Y la pregunta que uno se puede hacer es ¿cómo obtener ese rojo? Ese vector rojo, habitualmente lo que uno hace es obtenerlo por la resta de los vectores directores de P y Q. Pero ¿cómo uno recta esos vectores? Es simplemente hacer la resta de los puntos. Entonces, lo que nosotros hacemos es que una forma de calcular este vector v es restando el 132 con el 430. Entonces me quedaría 1 menos menos 4, 5, 3 menos 3, 0, y 2 menos 0, 2. Así que ese sería un vector director. Y cualquiera de los otros puede ser el vector posición. Porque fíjense, yo para armar esta recta necesito que este vector rojo que está suelto, yo tengo que fijarlo o a este verde o a este otro. Y ahí yo tengo bien de qué se trata la recta. Si este vector rojo está solo, podría ser muy grande, muy chico y no estar anclado a ningún otro trazo. ¿Ya? Para que este vector rojo esté aquí, depende de los verdes. Entonces, un vector posición puede ser R0, el primer punto, 1, 3, 2. Pero insisto, podría ser el otro y no hay nada de malo en eso. Podría ser el vector menos 4, 3, 0. Y que por lo tanto, la ecuación vectorial va a ser R igual R0, que en este caso va a ser 1,3,2, más T por B, que es 5,0,2. Bueno, y con esto ya podemos empezar a ocupar todo el resto de herramientas que tenemos. Dada que esta es nuestra ecuación vectorial, tenemos nuestras ecuaciones paramétricas listas. Y por lo tanto las paramétricas van a ser, fíjense, R en realidad esconde los valores X y Z. Así que esto, X y Z, siempre va a ser así. Así que voy a tener X igual X0. ¿Quién es X0? La primera componente del vector posición, que sería 1. Más A. ¿Quién es A? La primera componente del vector director, 5. 5t. Y va a ser 3 más 0 por t. Y z va a ser 2 más 2t. En este caso especial de y, en donde es 0 por t, puedo decir que simplemente y es 3. Y esas serían las ecuaciones paramétricas. Son 3 ecuaciones lineales distintas. Y finalmente las ecuaciones simétricas serían el x menos x0, o sea, x menos 1. X menos 1 partido en el a, que sería 5, igual y menos y0 partido en b, pero esto quedaría dividido por 0. Cuando queda dividido por 0, simplemente ignoramos ese término. Y me quedaría acá z menos 2 partido en 2, que es el 6. Así que mucho ojo con eso. De modo que tendríamos la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones simétricas. Con la observación de que cuando A, B o C son 0, esa parte de las ecuaciones simétricas se obvia.
La parte B es un poco más interesante, porque acá tenemos la misma variedad de ejercicios que teníamos en la materia de medio precálculo, en donde para encontrar la ecuación de la recta siempre nos daban o un punto y la pendiente o dos puntos, ¿ya? O un punto y la perpendicular, y ahí había que empezar a jugar y encontrar valores. Acá es lo mismo, ya partimos por el ejercicio en donde nos dan dos puntos. Ahora también hay que saber defenderse del ejercicio en donde nos dan un punto, que es 0, 14 menos 10. Y nos dicen que la recta es paralela a la recta x igual menos 1 más 2t y igual 6 menos 3t, z igual 3 más 9t. Entonces, la información más importante que nos dan estos datos adicionales, como que es paralela a tal recta o que es perpendicular a tal recta, es que nos están dando el vector director. El vector director es como el amigo o el tío de la pendiente, es el que hace la misma pega. Entonces, lo primero es tener un buen dominio de cuáles son las distintas representaciones que tenemos en este tipo de rectas. Entonces, cuando a mí me entregan una recta, tengo que saber muy bien si me están dando una recta en forma vectorial, en forma paramétrica o en forma simétrica. La forma que nos han dado aquí es de forma paramétrica. Así que, por lo tanto, tenemos que saber interpretar muy bien. Así que, ¿cómo la recta está en forma paramétrica? Tenemos que, fíjense, acuérdense que era x igual, la primera componente era el del vector posición y la segunda era del vector director. Así que este 2, este menos 3 y este 9 son los componentes del vector director. Entonces tenemos que el vector director es b igual 2, menos 3, 9. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta simplemente un vector posición. No se les ocurre ocupar el mismo de la recta que les dan, porque no nos dicen qué es esa misma recta, nos dicen que es paralela. Entonces, si ustedes piensan que la recta L', que es la paralela a la azul L que andamos buscando, y copian los datos del vector posición de L', van a tener algo que va a estar más arriba del azul. Nunca en matemáticas se les da datos de más. Tienen que saber ocupar el punto que está acá arriba. Y ese punto lo vamos a ocupar como vector posición. Entonces nuestro vector posición es R0 igual 0, 14, menos 10. Así que con eso ya estamos listos para hacer un par de rectas. Entonces tengo la ecuación vectorial. Y la ecuación vectorial va a ser R igual R0, que es este 0, 14, menos 10 más t por mi vector director 2, menos 3, 9. De aquí yo puedo obtener las ecuaciones paramétricas que van a ser x igual 0 más 2t, en la primera componente siempre, y igual 14 menos 3t y z menos 10 más 9t. Así que por lo tanto las ecuaciones simétricas van a ser, ojo, las ecuaciones simétricas son un poco complicadas cuando el que multiplica al t
los valores del vector director son complicados y dan 0. Pero cuando algún valor del vector posición da 0, no pasa nada malo. Así que las ecuaciones simétricas serían x menos 0 partido en 2 igual a y menos 14 partido en menos 3 igual a z menos 10 partido en 9. Y aquí cometí un error, pero aprendan de este error. Es x menos 0, y menos 14 y z menos 10. Pero este número de acá ya es menos 10, entonces z menos menos 10. Así que se transforma en un más 10. Las ecuaciones simétricas siempre tienen por defecto el pensar en la resta. De modo que si su número ya es un número negativo, va a quedar sumado. Vamos ahora a la pregunta 6. Bueno, en esta pregunta nos están pidiendo determinar si dos rectas que están en el espacio son oblicuas o paralelas o se cortan, ¿ya? Entonces, primero tenemos que establecer bien algunas definiciones. Entonces, vamos a decir nuevamente, dos rectas son paralelas. Lo voy a llamar rectas L1 y L2. L1 y L2 son paralelas si tienen un vector director paralelo. También podemos decir que L1 y L2 son oblicuas si no son paralelas y no se cortan. ¿A qué me refiero con esto? Hay rectas que pueden ser paralelas. Por ejemplo, imaginen este plano, hay dos rectas, ¿ya? Que sería esta y esta otra, viven exactamente en el mismo plano y por eso son paralelas. Yo las podría pegar acá en la pizarra y ver que son efectivamente paralelas. Lo otro que podría tener es que se cortan dentro del mismo plano. Pero puede pasar también que esta recta vive en un plano separado del otro, que sería este caso. Entonces, una recta puede ser, a priori, si yo la proyecto se cortaría, pero en realidad no se cortan porque viven en distintos planos. Cuando viven en distintos planos, de tal modo que no son paralelas y no se cortan, vamos a decir que son rectas oblicuas. Entonces, el tipo de ejercicio que nos presentan aquí siempre tenemos que seguir el siguiente esquema, ¿ya? Y el esquema que se debe utilizar es el siguiente. Primero ver si es paralelo. El lejos va a ser lo más fácil y con la mayoría de datos que vamos a poder contar para ello. Después de eso vamos a ver si es que se corta. Y finalmente, a partir de eso, concluir si son oblicuas. Entonces, ese va a ser el esquema que vamos a seguir para este tipo de ejercicios. Las rectas que nos dan son L1, que va a ser x igual 1 más 2t, y igual 3t, y z igual 2 menos t, mientras que L2 va a ser menos 1 más s por x, y igual 4 más s, y z va a ser 1 más 3s. Estas ecuaciones están escritas de forma paramétricas y vuelvo a insistir, no conviene para nada que las trabajemos de esa forma. La mejor manera para buscar cualidades de una recta y de un plano más adelante vamos a ver son en la forma vectorial, porque en ella vamos a poder distinguir los vectores directores
y los vectores posición, y sobre todo los vectores directores nos van a poder dar información acerca de qué es lo que estamos nosotros buscando. Entonces las vamos a escribir. Entonces, escribiendo en forma vectorial, tenemos que L1 sería R igual. Noten que el vector posición está dado por las primeras componentes, que en X sería 1. En Y, fíjense que dice 3T. 3 es el que acompaña T, por lo tanto está siendo la componente del vector director, no del vector posición. Por lo tanto el vector posición aquí es 0, mientras que en Z va a ser 2. Más T por 2, aquí tenemos 3 por Y, y tengo menos T, eso quiere decir que hay un menos 1. Por otro lado, para L2 tenemos que la recta va a ser R igual menos 1, 4, 1, más S, fíjense que es la letra que está variando según estas ecuaciones paramétricas. Para la componente por X es 1, para la componente por Y es 1 también, y la componente por Z es 3. Ok, entonces vamos a ver este esquema. Primero veamos si es que efectivamente estas rectas son paralelas. Notemos que los vectores directores son 2, 3, menos 1 y 1, 1, 3, respectivamente para L1 y L2. Entonces, ver el paralelismo. Como lo vimos en el ejercicio anterior, para ver el paralelismo, nosotros vamos a tener que ver si es que yo puedo escribir que este vector puede ser igual a una constante que vamos a llamar lambda por este. Y el lambda tiene que ser el mismo para cada una de las componentes. Así que por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es ver la relación por las componentes de X. Entonces debe existir el mismo lambda, que va a estar en los reales, tal que por la componente de X voy a tener 2 igual lambda por 1. Es decir, que lambda deberá ser un medio hasta ahora, y va a ser por la componente X. Esperemos que por la componente Y siga siendo un medio. Tengo hasta ahora que 3 va a tener que ser lambda por 1. Y esto ya empieza a oler mal, porque cuando despejo lambda me va a quedar que lambda es 1/3. Luego no es el mismo lambda. ¿Qué significa eso? Que no son paralelas. Esta conclusión es tremendamente importante y así debe ocurrir. Fíjense que la conclusión podría haber sido incluso hacia el otro lado. Puede que el segundo me haya dado 1/3, pero el último también tiene que dar exactamente el mismo valor, tal como lo repetí en el ejercicio anterior. De modo que tenemos que estas rectas no son paralelas. Vamos a la segunda parte. Veamos si es que se cortan. ¿Qué debe pasar para que se corten? Para que se corten, quiere decir que va a existir un punto en el espacio tal que estas rectas van a tener la misma coordenada. Entonces, lo que nosotros hacemos a priori, para ver si se cortan, es igualar las ecuaciones. Tal como lo hacíamos antes cuando teníamos ecuaciones de la recta en forma normal, como y igual mx más n. Uno igualaba una recta, igualaba la otra, y por lo general ahí encontrábamos el valor de x. Y ese valor de x resolvía un sistema de ecuaciones que también tenía un valor de y asociado. Y ese punto x, y era el punto en el plano que nos decía dónde se topaban esas rectas. Lo que ahora vamos a hacer es que tenemos que encontrar un punto de 3 dimensiones que nos diga dónde se están topando eventualmente estas rectas. Entonces, igualo L1 con L2, igualo sus ecuaciones, o sea 1,0,2 más t 2,3, menos 1 igual menos 1, 4,1 más s
1,1,3. ¿Qué hacemos ahora? Si se fijan, tenemos un t y un s. Entonces a priori no tenemos las mismas variables. Es como si yo hubiese puesto en mis rectas 3x más 4 igual 5z más 8. Es obvio que si yo trato de resolver una ecuación, no voy a poder porque tengo solo una ecuación y dos incógnitas. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestras rectas siempre sean de la forma y igual mx más n, donde la variable es x. Nosotros en el tema del espacio podemos hacer lo mismo y decir que en realidad lo que vamos a querer siempre tener es variable t. Así que en el caso de s, que era un distintivo y una variable muda, le vamos a cambiar s por t y no hay ningún problema. Yo perfectamente podría haber llamado a ambas t para mantener la recta, pero en muchas notaciones de libros aparecen con letras cambiadas. Cuando a ustedes se les presenta el problema de encontrar puntos de intersección de recta, no duden en poner todo con la misma variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo de siempre, como si fueran ecuaciones. Recuerden que estos pares ordenados, estos tríos ordenados, son objetos. Por lo tanto, operamos igual que en el álgebra. Puntos sin t los voy a juntar y cosas con t las voy a juntar. Así que este punto de acá, este vector, lo voy a trasladar restando y lo voy a dejar al lado derecho de la ecuación, mientras que en el lado izquierdo voy a juntar los que tienen variable t. La resta de vectores, recuerden que se hace componente a componente siguiendo la variable que yo tengo. Por lo tanto, si acá va a ser por el componente x 1 menos menos 1, o sea 2, 0 menos 4 es menos 4 y 2 menos 1 es 1. Por otro lado, acá yo puedo factorizar t y hacer la resta correspondiente. Y me va a quedar 1 menos 2 menos 1, 1 menos 3 menos 2 y 3 menos menos 1, 4. La resta que hice es exactamente análoga si yo hubiese tenido 8t menos 6t. Uno está acostumbrado a contar y decir, bueno, si tengo 8t menos 6t es lógico que 2t, no hay nada que discutir en eso. Pero si yo estoy restando cosas a las que no estoy acostumbrado, yo podría decir que es t factor de 8 menos 6. Y ahí hacer mi resto usual de números y me va a quedar t por 2 más conocido como 2t. Es exactamente lo que acabo de hacer en esa parte de la resolución. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Yo he llegado a que el vector 2,4,1 es igual a un t por menos 1, menos 2,4. Esto quiere decir que debe existir un valor de t. Fíjense que t es real. ¿Ya? T va a ser un numerito, y tal como en el caso del lambda, tiene que ser un único valor de r, tal que cuando yo lo multiplique a este vector, para las tres componentes funcione y me dé el otro. Entonces voy a hacer el mismo razonamiento que con los lambda. Para la componente x voy a tener la ecuación 2 igual t por menos 1, que es lo mismo que decir que t es igual a menos 2. Por y voy a tener que menos 4 va a ser igual a t por menos 2, es decir, menos 4 dividido en menos 2, o sea 2 es igual a t. Y aquí esto ya se arruina, porque me doy cuenta que no es el mismo t. Si yo aquí reemplazo menos 2, efectivamente me da la primera componente, pero la segunda componente no me va a dar. Solo para evidenciar más lo distinto que va a dar entre todas las componentes, voy a mostrar que en la componente z me va a quedar la ecuación t por 4, lo cual me va a decir que t en este caso incluso tiene que valer un cuarto. Conclusión, el t no es único. Luego, no existe solución. Como no existe solución, concluimos que las rectas no se cortan, ya que no existe un t real tal que permita que las ecuaciones de las rectas sean iguales.
Entonces, finalmente, como L1 y L2 no son paralelas ni se cortan, entonces son oblicuas. Un par de observaciones. Recuerden que si se cortan, daría el caso en que el valor de t es el mismo para todos y concluimos que se cortan. Dado que no ocurrió esto, tenemos que no se cortan las rectas, y como no son paralelas, eso quiere decir que son dos rectas que no se cortan, que tampoco andan paralelas, por lo tanto viven en planos distintos, así que por lo tanto son oblicuas. Vamos a la pregunta 7. La pregunta 7 trata acerca de planos. Otra gran unidad dentro de lo que es la geometría del espacio, que se ve a través de vectores. Entonces, antes de comenzar a hablar del tema de los planos, necesitamos dar algunas huellas de las cosas importantes de los planos. Un plano, lógicamente, también va a estar definido por su ecuación. Entonces vamos a decir que también vamos a necesitar un vector posición R0, que va a tener coordenadas x0, y0, z0. Y vamos a pedir también la existencia de un vector normal que voy a llamar n gorro, que le voy a dar los valores a, b y c. Entonces, ¿qué dice esto? Esto ya es más nuevo, no es obligación que lo hayan visto en algún momento antes en la escuela. Es conocido por todos que con 2 puntos yo puedo definir una recta. La pregunta es, ¿con cuántos puntos yo puedo definir un plano? Y el plano yo lo defino con 3 puntos. Pero lo importante de los planos es que también lo puedo definir con otros elementos, como una recta y un punto. Para nosotros va a ser de total importancia este vector normal, porque lo que va a significar el vector normal es que yo voy a tener mi plano pi, y lo que hace el vector normal es un vector que es perpendicular a todo el plano. Cuando yo tengo el vector normal y un punto cualquiera del plano, yo puedo llegar a cualquier posición del plano. ¿Por qué? Porque si yo tengo un vector de perpendicularidad, este vector con el punto me establece una relación de dónde más o menos estoy ubicado yo en el plano, y puedo tirar todas las rectas que yo necesite para ir construyendo el plano y lógicamente los otros puntos. De modo que este vector normal hace como una especie de base. Así que los dos elementos importantes para construir un plano van a ser un vector posición y un vector normal. En base a eso vamos a tener también un trío de maneras de descubrir y poder expresar el plano, que van a ser las ecuaciones vectoriales, por ejemplo. Y la ecuación vectorial con respecto a los mismos parámetros que tengo va a ser de la siguiente forma. Va a ser el producto punto n punto gordo con r menos r0 igual 0. Esa va a ser la ecuación vectorial. Entonces, lo más que muestra que es una ecuación vectorial es que va a quedar efectivamente un producto punto puesto, sin resolver. La ecuación escalar es simplemente resolver dicho producto punto cuando yo reemplazo el valor de n por a, b y c, y el valor de r0 por x0, y0, z0. ¿Y eso qué va a significar? Va a significar que la primera componente, que va a ser a, va a ir a multiplicar la primera componente de esta resta, o sea, x menos x0. Después voy a sumar la segunda componente del vector normal, que es b, que la voy a multiplicar con i menos i0, y la tercera componente, que va a ser c por z menos z0, y eso va a ser igual a 0. No hay para nada de magia, para nada de trucos en lo que va a ser este tipo de ecuaciones. Y la ecuación que es más extraña es la ecuación lineal del plano,
Es una representación más conocida, que no es tan vectorial, pero que tiene un nexo entre estas geometrías, y que es simplemente decir AX más BI más CZ más T igual 0. ¿Cómo podemos pasar de una escalar a lineal? Simplemente distribuyendo. Si se dan cuenta, voy a multiplicar aquí AX con menos AX0. AX0 va a ser una multiplicación de números. Por lo tanto, todos los AX0, BI0, CZ0 se van a juntar en el parámetro T. ¿Qué es lo importante de la lineal? Que me permite descubrir cuáles son los valores del vector normal. Descubre A, B y C, que es lo importante. Así que los valores que para nosotros son importantes en nuestro análisis, que nos van a acompañar, no se pierdan en ninguna de las representaciones. Entonces, la primera pregunta nos pide encontrar la ecuación del plano, ya en sus tres versiones, del plano que pasa por el punto 165 y que es paralelo a otro plano. Entonces, va a pasar por el punto menos 1,6, menos 5 y es paralelo al plano de ecuación x más y más z más 2 igual 0. Entonces, nuevamente, recordemos, siempre el foco va a ser encontrar un vector posición o un punto por el donde pasa este plano por lo general y un vector normal. Entonces, nos dicen que el plano pasa por este punto automáticamente se convierte en nuestro vector posición y paralelo a este. Entonces, ¿qué significa que el plano sea paralelo? Que van a tener el mismo vector normal. Entonces, debo saber encontrar el vector normal de esta expresión. Pero ya acabo de mostrar que esta forma de escribirlo, cuando tengo x más y más z más otro número igual 0, es la ecuación lineal de un plano. Así que este plano está escrito en forma lineal y por lo tanto los coeficientes que acompañan a x, y y z son cada una de las componentes del vector normal de forma respectiva. De modo que notamos que el vector normal va a ser 1, 1, 1. Ya que son los números, los coeficientes que acompañan a x, y z. Si fueran 0, no habría ni x ni z. Así que por lo tanto, los números que acompañan son 1, 1, 1. Luego, ya podemos construir la ecuación vectorial. Nuevamente, al igual que en la recta, yo les sugiero ir bajando para ir construyendo cada una de las ecuaciones. Partir con la vectorial, después hacer ese producto punto, les va a llegar la escalar y después resolver esa distributividad y van a llegar a la lineal. Entonces, la ecuación vectorial es simplemente dejar expresado el producto punto, que sería n, que en este caso es 1, 1, 1 punto r menos r0, que va a ser menos 1,6, menos 5 igual 0. Recuerden que este punto de aquí es punto gordo del producto punto. La ecuación escalar va a ser resolver en primer término este producto punto. Eso quiere decir que va a ser 1 por la primera componente de esta incógnita Rcx menos la primera componente del vector posición, que es menos 1. Así que va a ser menos menos y va a quedar más otro 1, va a ser el i menos 6 más 1, que es el z, que va a ser z, pero aquí yo tengo menos 5 en la componente por z, de modo que va a ser otro menos menos y va a quedar z más 5 igual 0. Uno podría quitar estos 1 y simplemente escribirlo de esta forma.
Y esa sería la ecuación escalar de este plano. Finalmente, haciendo la distributividad podemos llegar a la ecuación lineal. Que sería en este caso no distribuir nada porque los números que estaban para distribuir eran unos. Así que es simplemente hacer esta suma y me va a quedar x más y más z, en donde va a ser 1 menos 6 más 5, en donde 1 más 5 son 6 y menos 6 son 0. Entonces me va a quedar x más y más z igual 0. Si se dan cuenta, tienen exactamente la misma forma que el que nos decían al que era paralelo, y eso está bien porque hemos ocupado de buena manera el vector normal. Luego ahí están las tres ecuaciones que caracterizan a este plano. El siguiente plano que nos proponen es el que pasa por el punto menos 2,8,10 y perpendicular u ortogonal, como usted quiera, a la recta siguiente. A la recta R igual 1,04 más T 1, 2, menos 3. Bueno, nuevamente tenemos el vector posición listo. Ahí está R0. Usted no tiene que dudar. Usted dice el plano pasa por tal punto, listo, ese es el vector posición. Y perpendicular a esto. Así que aquí hay que trabajar un poquito más. Veamos qué es lo que significa esto de manera un poco más gráfica. Nos están diciendo que nuestro plano está por aquí, pasando, nuestro plano pi, y que hay una recta a la cual el plano es perpendicular. O sea, hay una recta por aquí, que es L. Y pasa por aquí algún punto. Entonces no es el mejor dibujo de la recta L en realidad, no parece recta perpendicular, parece una recta simplemente secante. Así que hagamos una recta más perpendicular, que debería ser algo así. Exactamente, de esa forma es una buena recta L que es perpendicular. Y bueno, esta recta tiene un vector que es director, que es este. Entonces, dicha recta tiene por aquí un vector director. Y ahí yo tengo mi R0. Si se dan cuenta, como la recta es perpendicular, la recta atraviesa el plano. Y el vector director es un perfecto vector normal para nosotros. Así que lo vamos a tomar como vector normal, porque recuerden que la definición de vector normal es un vector que es perpendicular al plano. Así que, sea como sea, este va a ser un buen vector normal. Luego este de aquí vamos a llamarlo como vector normal. Eso aliviana mucho el camino, porque ahora yo simplemente puedo comenzar a hacer la ecuación vectorial, haciendo que es el producto punto entre el vector normal, que va a ser 1,2, menos 3, producto punto entre R menos el vector posición, que es menos 2, 8, 10. Y esto igual a 0. Ahora puedo hacer las ecuaciones escalares. Que va a ser el producto punto, o sea, 1 punto R en primera coordenada, que es X, menos 2, o sea, más 2, más 2
punto la coordenada por R en I, menos 8, menos 3, por la coordenada de R en Z, menos 10, igual 0. Y ahí está. Para finalmente la ecuación lineal, esta vez va a ser un poco más entretenida, porque vamos a tener con qué distribuir. Fíjense que acá el 1 no hace nada, así que voy a tener x más 2, pero el 2 va a distribuir generando un 2i y un menos 16, y acá el menos 3 va a distribuir generando un menos 3z y un más 30, igual 0. Ordeno todo esto y dejo al principio x y z con sus respectivos coeficientes, o sea, es x más 2i menos 3z más 2 menos 16 más 30 igual 0. Resolvemos esta resta, que sería 32 menos 16, 16. Y por lo tanto nuestra ecuación lineal del plano sería x más 2i menos 3z más 16 igual 0. Ahí tendríamos las tres ecuaciones que representan este plano. Finalmente, la parte C es quizás el ejercicio más nuevo y un poco más difícil de esta parte de planos. ¿Ya? Nos van a pedir construir la ecuación de un plano dándonos 3 puntos, que es lo primero que les había dicho acerca de los planos, que pasa por 3 puntos, yo puedo determinar un plano. Entonces pasa por los puntos 0, 1, 1, 1, 0, 1 y 1, 1, 0. Entonces, para entender bien lo que pasa, hay que nuevamente hacer una representación gráfica. Ustedes no tienen que hacer siempre en la prueba, si les sirve para guiarse muy bien, pero si logran entender de dónde va a salir un procedimiento más o menos formulero que voy a hacer a continuación, y ustedes simplemente quieren aplicar esa técnica formulera, no hay ningún problema. Tienen que tener cuidado así porque tiene sus reparos el tema de las fórmulas. Entonces, acá yo tengo 3 puntos y para explicar esto voy a caracterizar cada punto con una letra. Entonces voy a decir que el primer punto es P, el segundo es Q y el tercero es R. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo tener en cualquier lugar estos puntos, P, Q y R. Cualquiera de los tres me va a servir como vector posición, eso estamos de acuerdo, ¿ya? Y lo pueden elegir de manera tan libre como ustedes quieran. El problema es de dónde saco un vector normal. ¿Cómo yo puedo construir un vector normal a través de tener simplemente 3 puntos? Bueno, va a venir una herramienta que vieron en clases que espero que la hayan visto contextualizar este tipo de problemas, pero si no, ahora es el momento para entender por qué vieron esto. Y estoy hablando del producto cruz. ¿Qué vamos a hacer? Primero, voy a darme 2 rectas. En este caso, por dibujo, la recta PQ y la recta QR. Esas rectas van por el plano, van a altura del plano. ¿Qué voy a hacer? El producto cruz, cuando yo le meto 2 vectores a un producto cruz, lo que me da como resultado es un nuevo vector que es ortogonal a las 2 rectas iniciales. Entonces, el producto cruz va a ser una especie de flecha que va a salir hacia afuera de mi pizarra, y ese va a ser nuestro vector perpendicular al plano. Entonces, ¿cuál es la gracia de hacer todo esto? Primero voy a tener que formar estas 2 rectas a través de los puntos, y segundo voy a tener que calcular el vector normal a través del producto cruz. Entonces, el primer paso va a ser formar las rectas. Y estas rectas
se van a poder hacer de la siguiente manera. Entonces, ustedes pueden hacer de las maneras en que se les ocurra esto. Lo importante es que la recta que ustedes van a formular va a salir a través de una resta. Entonces, el vector PQ va a ser el vector P menos el vector Q. Voy a tratar de sacar esta recta de aquí. Entonces esto va a ser 0,1,1 menos 1,0,1. Y esto va a ser resto componente a componente. Me va a quedar menos 1, 1 menos 0, 1 y 1 menos 1, 0. Y ahora voy a hacer el vector que representa la recta QR, que va a ser Q menos R, el cual va a ser 1,0,1 menos 1,1,0, y que me queda 1 menos 1, 0, 0 menos 1, menos 1, y 1 menos 0, 1. Entonces van a ser estas dos vectores, los que están representando las rectas, los que yo voy a usar. Entonces estos de aquí son los vectores de recta. El paso 2, calcular la normal como PQ cruz QR. ¿Y qué significa eso? Significa que voy a tener que mi vector normal va a ser PQ cruz QR, y este producto cruz va a ser llamado un determinante. Un determinante es un operador al cual yo le entrego dos vectores y me arroja otro. Quienes hayan tomado el curso de álgebra lineal se van a sentir mucho más cómodos, deben saber la notación, cómo se trabaja. Para el resto no es tan necesario que sepan de dónde viene y qué sentido tiene el determinante. Lo importante va a ser que tienen que ser muy cuidadosos al trabajar con él, porque tiene toda unas características especiales que para este tipo de ejercicios nosotros vamos a pasar muy por encima y dar simplemente una forma de resolver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner los vectores que nos sirven como referencia para la componente X y Z, que van a ser el IJ y K gorro, y después poner los dos vectores, da lo mismo el orden que ustedes elijan, pero respetando los casilleros I gorro, J gorro y K gorro. Entonces esto yo lo tengo que poner en el PQ, por ejemplo, menos 1, 1, 0, en ese orden, ¿ya? Porque el menos 1 es correspondiente a la coordenada por X, el 1 a la coordenada por Y, el 0 a la coordenada por Z, y eso se debe respetar. Análogamente con QR me va a quedar 0, menos 1, 1, y cierro. Estas dos barritas en muchos libros se lo van a encontrar como determinante, y con un paréntesis toda esta información. Es exactamente lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora nosotros tenemos que saber detectar un nuevo vector. Entonces, para detectar el vector que va a ir por el I gorro, lo que se hace es tapar I gorro. Y yo tapo I gorro y voy a hacer siempre el siguiente cálculo. Voy a decir este por este, o sea, 1 por 1 menos este por este. Siempre parto en la primera componente, en la primera diagonal de lo que no está tapado, y luego digo 1 por 1 menos este por este. Entonces va a ser 1 por 1, 1, menos 1 por 0, 0, o sea, 1 por I gorro. Ahora voy a la coordenada de J gorro. Tapo. ¿Y qué voy a hacer? Lo mismo, solamente que tengo que ignorar el tema de que está tapado aquí. Entonces va a ser menos 1 por 1, que va a ser menos 1, menos 0 por 0.
Entonces esto va a ser menos 1 a priori. El problema es que para la componente de J gorro siempre va un menos. ¿Por qué? Eso se ve en el curso de álgebra lineal. Lo único que les voy a pedir es que no olviden que la coordenada por J gorro siempre va con un menos. Entonces esto va a ser menos un menos 1 por J gorro. Más. Y hacemos lo mismo por K. Y va a ser menos 1 por menos 1, 1. Menos 0 por 1, 0. O sea, un K. O sea, esto va a ser un I más un J más un K. Es decir, el vector 1,1,1. Luego aquí ya tenemos nuestro vector normal. Podemos elegir cualquiera de los otros 3 puntos para construir nuestros vectores, nuestras ecuaciones, perdón. Y voy a elegir el punto P, siempre elijo el primero, solo por comodidad. Entonces, eligiendo R0 igual P, o sea el 0,1,1, tenemos. Y ya estamos en condición de escribir nuestras ecuaciones. La ecuación es vectorial. Que va a ser el vector normal, que va a ser 1,1,1 punto R menos el vector posición que he elegido, que es 0,1,1 igual 0. Ecuaciones escalares. Las ecuaciones escalares van a ser simplemente desarmar este producto punto y me va a quedar 1.x menos 0, o sea me va a quedar de esta forma 1x menos 0 más 1 por y menos 1 más 1 por z menos 1 igual 0. Y eso lo pueden dejar así tal cual, de forma tal que la ecuación lineal va a ser 1 por x más y menos 1 más z menos 1 igual 0, es decir, x más y más z menos 2 igual 0. Y esa sería la ecuación lineal. Un par de observaciones. Espero que hayan entendido y se hayan dado cuenta que el tema de las ecuaciones tanto de la recta como del plano, cuando lo estamos hablando en forma espacial, no tienen una solución ni una representación única. La ecuación me hubiese dado totalmente distinta si hubiese elegido el otro punto como vector posición. Van a haber ejercicios en donde les van a dar una única opción de vector posición. Y ahí están prácticamente obligados a poder trabajar y llegar todo el curso a una misma ecuación del plano de la recta. Pero muchas veces en este tipo de ejercicios en donde les dan muchos puntos que pertenecen a la recta o al plano, tienen que tener la certeza de que hay varias soluciones posibles. ¿Qué es lo importante y qué es lo que siempre va a dar igual? En este caso el vector normal. En el caso de la recta es el vector director. Yo lo volví a calcular con otra combinación de números y también me dio 1,1,1. Así que son estos datos los importantes, el normal y el director. Pero a nivel de punto que pertenece al plano o a la recta, por lo tanto el vector posición, hay muchas combinaciones y por lo tanto hay muchas combinaciones de ecuaciones que ustedes pueden tener. Así que tengan mucho ojo con eso y mi recomendación como siempre es que puedan hacer su prueba totalmente con lápiz pasta para que en caso de que la corrección no les sea favorable puedan hacer los pertinentes reclamos. Bueno, ahora cambiamos de tema para ver ya el tema de funciones en varias variables, que es la última parte del curso. Hemos estado trabajando con vectores y planos y rectas en el espacio para ya ir un poco habituándose a lo que es trabajar con funciones en varias variables.
Las funciones en varias variables tienen la característica de que las funciones más amigables, que son las que vamos a ver en R3, son funciones que tienen que ver en el espacio, a gran diferencia de lo que estábamos acostumbrados a ver que eran funciones en el plano. De modo que la materia anterior ha sido un preámbulo teórico para ya comenzar a trabajar con este tipo de problemas. Así que vamos con ello. La pregunta 8. Dice lo siguiente. Nos dan una función de tres variables, que es g, que le entra x y z, y que devuelve coseno de x más 4y menos 2z. Lo primero que nos preguntan es evaluar g en 0,1,4. Antes de partir con la parte A, quiero hacer énfasis en que cuando ustedes empiezan a iniciar su estudio con las funciones de varias variables, tienen que entender muy bien cuál es a priori el dominio y el recorrido. Vamos a hablar de una especie de dominio a priori y codominio en términos más estrictos. Y para ello uno solamente tiene que hacer un pequeño análisis de mirar la función y hacerse la pregunta: ¿cuántos parámetros le están entrando a g según la parte de aquí? Según esta parte, a g le están entrando tres parámetros, x, y z. Por lo tanto, g es una función que está yendo de R3. Le entran cosas de R3, o sea, puntos de tres dimensiones. ¿Y qué está saliendo? Está saliendo un coseno de x más 4y menos 2z. Sea lo que sea, es coseno de un número, porque los tres números que entran se mezclan en una combinación lineal, arrojan otro número, y eso se lo pasamos a coseno. Y coseno lo que nos va a botar es otro número. Así que por lo tanto, yo le paso 3, pero la función me bota 1. Así que esta función va de R3 a R. Eso de ahí es súper importante que lo tengan en claro, porque nos está diciendo que el dominio va a ser un subconjunto de R3 y el recorrido va a ser un subconjunto de R. Entonces, al hacer este análisis, ustedes no se pueden permitir poner un dominio en R. No pueden poner los positivos. ¿Qué son los positivos en R3? Tienen que definir bien quién es eso. Y de la misma manera, un recorrido no va a ser en R3, no va a ser una porción del plano ni del espacio, sino que va a ser una parte de la recta. Así que ese tipo de cosas tienen que estar muy conscientes de cómo trabajar con ellos. Bueno, la parte de evaluar es simplemente hacer cajitas. Entonces, cuando me dicen g de 0,1,4, quiere decir que el valor de x lo voy a reemplazar por 0, el valor de y por 1 y el valor de z por 4. De modo que me va a quedar coseno de 0 más 4 por 1 menos 2 por 4. 4 por 1 es 4 y 2 por 4 es 8. Así que esto va a ser coseno de menos 4. Y listo. Eso es algún valor. ¿Y qué es coseno de menos 4? Uno lo puede calcular. Para nuestros efectos, como no es un ángulo principal, simplemente va a quedar como coseno de menos 4. En la parte B se nos pide encontrar el dominio. El dominio de G. Las preguntas del dominio son exactamente las mismas. El dominio es el conjunto de puntos que tiene permiso para entrar a la función porque no la hace explotar. Entonces, ¿cuáles son las cosas malas para el dominio? Recordar que son los dominios feos, denominadores, raíces. Ya recuerden que los denominadores no pueden ser cero, las raíces en su argumento, lo que está dentro de la raíz, no puede ser negativo, y logaritmos. Recuerden que el logaritmo de 0 no existe y de ahí para atrás tampoco no existe. Si no hay ninguna de estas tres cosas, entonces la función se porta muy bien y no hay ningún problema con ella. Así que
de dominios feos no tenemos mucho. Coseno es una función que se comporta bien y por lo tanto el dominio de G es todo R3. Da lo mismo los números que entren, a coseno siempre le van a agradar y lo va a hacer todo bien. Y finalmente el recorrido. Y bueno, este recorrido cumple la característica de que tengo que fijarme en que es de coseno. Por lo tanto va a ser un subconjunto de R. Coseno. Nosotros sabemos, por definición, por estudio de funciones, que está entre -1 y 1. Así que ese va a ser nuestro recorrido. Entonces, como la función coseno está entre -1 y 1, el recorrido de G va a ser el intervalo -1, 1. Noten por favor que el análisis inicial es clave. Lo primero que hice acá de decir que la función va de R3 a R. El dominio fue R3, subconjunto R3. El recorrido sabíamos que era subconjunto de R y nos dio el intervalo -1, 1. Así que es realmente importante ser coherentes que nos den esas cosas. No pierdan por favor puntaje con ese tipo de errores. Vamos con una función un poco más compleja que coseno, tanto en su dominio como recorrido, y es lo que motiva la pregunta 9. La pregunta 9 nos pone la siguiente función, que es la función f de x, y, que es 6 más 1/3 de 36 menos 9x cuadrado menos 4y cuadrado. Esa es la función que está ahí, y la parte A nos dicen encuentre el dominio. Nuevamente, nuestro análisis inicial. Veo a priori por dónde tendría que andar esta función moviéndose. Me doy cuenta que le entra un x y le entra un y, o sea, 2. Por lo tanto, f va de R2, y lo que sale es, veo que hay un 6, le sumo 1/3 de una raíz, y a esta raíz le entran los dos parámetros que le ingresé, me va a estar siempre calculando números, por lo tanto esto de acá es un número. ¿Cómo yo sé si es otro R2 o R3? Va a tener forma de vector. Esto no tiene forma de vector, no hay ninguna coma, ni ningún paréntesis. Así que es una función que va de R2 a R. Por lo tanto, el dominio ya sabemos que va a tener que ser un subconjunto de R2. No puede ser un intervalo. Bueno, y en esta ocasión la función se porta un poco más mal porque hay una raíz, y donde hay raíces hay problemas. Entonces, como la raíz, o como mejor dicho, como el argumento de la raíz, debe ser positivo o 0, la condición de dominio es lo mismo que hacíamos antes en precálculo. Yo tenía una raíz, adentro habían muchas cosas con x, y yo a eso lo ponía como una ecuación mayor o igual a 0 y encontraba eso. Entonces la condición de dominio es decir que lo que está dentro de la raíz, que es 36 menos 9x cuadrado menos 4y cuadrado, debe ser mayor o igual a 0. ¿Cuál es la gracia? Trabajar con varias variables es un poquito más bonito si es que no nos hacen preguntas complicadas, porque yo no puedo resolver a priori esa ecuación, esa inecuación, porque tiene dos variables. Entonces lo que uno hace, bueno, esta es la condición de dominio y con eso me quedo. Entonces el dominio que yo voy a tener de f va a ser el siguiente conjunto, y por eso abro llaves, porque voy a hablar y caracterizar un conjunto. Va a ser el conjunto de los pares x, y que están en R2, porque yo dije ya que era subconjunto de R2, tales que pasa mi condición. Y listo, se acabó el dominio. Eso es todo lo que se tienen que dar cuenta y hacer. Entonces, es realmente que ustedes recuerden lo más básico de los dominios.
Hay que saber que tienen que tener cuidado con denominadores, con raíces y con logaritmos, poner esas condiciones e insertarlos dentro de un conjunto. Y listo, no tienen que caracterizar ni hacer nada más. Por otro lado, para el problema del recorrido, vamos a tener lo siguiente. Bueno, sabemos que es en R, así que hay que entender qué valores nosotros podemos tomar a través de lo que está escrito aquí arriba. Lo que ustedes tienen que hacer es analizar y darse cuenta por dónde oscilan los valores de la función. Esto me dice que es 6 más un tercio de esta raíz. Si se fijan en la raíz, yo tengo un 36 menos algo. Entonces, al 36 siempre le voy a estar restando cosas. El límite va a ser cuando le quite todo eso a 36, porque si le empiezo a quitar más y me queda negativo, me paso a los complejos y eso no puede ser porque estoy en funciones de variable real. En este curso no trabajamos con complejos, es todo con reales. Entonces, voy a tener dos casos extremos. Voy a tener cuando esta raíz no valga nada y cuando esta raíz valga lo máximo, o sea que al 36 no le esté quitando nada. Entonces aquí siempre la idea es mirar los extremos, en el sentido de valores extremos. Entonces, en el peor de los casos, aquí va a estar un x y un y, tal es que esta resta me va a dar 36 y se va a ir toda la raíz y por lo tanto va a quedar 6. Pero en el mejor de los casos va a ser cuando x e y valgan 0 y por lo tanto no le voy a estar restando nada a ese 36 que está ahí y va a ser 6 más un tercio de la raíz de 36. Pero la raíz de 36 es 6. Y 6 dividido en 3 es 2. Entonces esto es 8. Luego mi función va desde el 6 hasta el 8. La función raíz cuadrada es una función continua. Así que puedo hablar con toda propiedad de que el recorrido de la función va a ser el intervalo del 6 al 8. ¿Ya? Porque como es continua la función, van a haber siempre valores que estén entre 6 y 8. Yo puedo encontrar esos valores. Y eso sería lo del dominio y lo del recorrido. Fíjense cómo ya empieza a ser un poquito más difícil la caracterización. Yo sé que estos son conjuntos de R2 en el dominio por esta primera cosa que pongo aquí y porque en mi ecuación, que es la restricción, hay x y hay y. Mientras tanto el recorrido sigue siendo un intervalo que es el conjunto de los reales. Finalmente, la pregunta 10. En esta pregunta nos dan un gráfico y nos piden esbozar un poco qué serían las curvas de nivel. Entonces el gráfico ustedes lo tienen mejor que yo puesto en sus enunciados. ¿Ya? Y es más que nada una especie de conito, ¿ya? Una especie de bowl que es más como alargado, el cual está en el origen del espacio. ¿Y qué son las curvas de nivel? Bueno, las curvas de nivel están definidas como lugares en donde mi función, que está en 3 variables, vale algún valor por z. Entonces, lo que uno hace para caracterizar las curvas de nivel es hacer una especie de rebanadas a la figura que yo tengo. Ir pensando. Entonces, para calcular estas ¿ya? Entonces, las curvas de nivel son gráficos
de la familia de funciones f de x igual c, o sea, f de x y igual c en este caso. ¿Ya? ¿Por qué en este caso es una función f de x, y igual c? Porque las funciones que uno ve graficadas en el espacio tienen como recorrido el plano xy, en donde yo elijo algún punto de acá y la función me lo manda a otro punto y por eso me da un punto en el espacio. Entonces, todo ese tipo de funciones les entran dos parámetros y sale un tercero. Y ahí yo tengo las tres dimensiones de x y z. Entonces, lo que uno hace teóricamente es ir variando el valor de c. Es decir, bueno, c cuando vale 0, ¿qué me queda? Me queda un puntito. Después c cuando vale 1, ¿qué me queda? Cuando vale 2, ¿qué me queda? Entonces, fíjense que las curvas de nivel siempre me van a bajar al plano xy. Es como una especie de las sombras por rebanadas que yo le hago a esta función. Así que el gráfico de curva de nivel va a ser ahora xy. Y como habíamos visto, en el origen es un punto. Pero esto no es perfectamente circular, es como alargado y tiene como una especie de elipse. Entonces, cuando yo corte, me van a ir saliendo elipses. Por donde, dense cuenta que el lado alargado, según el dibujo, es por X. Entonces, las elipses van a ser más alargadas por el lado de X que por el lado de Y. Cuando yo voy cortando más arriba por valores de Z, me queda una elipse más y más grande. Entonces, cuando yo voy cortando una y otra, me va saliendo ese dibujo. Estos dibujos son semejantes a los que a veces uno puede ver de las montañas. Cuando uno va bajando por ellas y se va yendo a la cima de la montaña, es como esto, como si yo fuera subiendo una montaña. Esto es lo mismo. Solamente que estoy describiendo de otra manera mi función, en donde al cortar y cortar me van apareciendo estas líneas. Estos son las curvas de nivel. Es bueno que sepan cómo interpretarlas y cómo ver una función de forma rápida, que sería este tipo de ejercicios. Por ahora no, hasta lo que yo sé, no se hace mucho énfasis en su utilización, por lo menos en una prueba, dado que es mucha materia la que hay que evaluar. Detenerse en este tipo de ejercicios es un poco ya más minucioso. Bueno chicos, esta ha sido la ayudantía videograbada. Espero que les sea de mucha ayuda, que pueda responder a sus inquietudes, a sus dudas. La idea principal es que este viernes sigamos con la materia que se vea esta semana y así poder ir avanzando. Recuerden que cualquier duda me pueden escribir al correo y nada, eso sería y nos vemos en la próxima.